Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi rinconcito de los cómics. Hoy traigo la reseña de unos cómics que pensaba que había reseñado por lo menos el primero. Me he metido en el canal y lo he buscado, no lo encontraba. Digo, ¿cómo no he podido reseñar yo nada de esta serie? La reseña que traigo hoy es Animal Man de Grant Morrison, la obra completa. Voy a reseñar los 3 tomitos. Es que es toda una saga. Y digo, bueno, venga, la reseña del tirón, porque más o menos la progresión que sigue, pues una progresión natural de lo que hace Grant Morrison en la obra de Animal Man. Y creo que se queda así bien. Creo que así se entendería bien. Bueno, ¿cómo llega Morrison a escribir este Animal Man? Pues en 1987 le encargan que coja un personaje y lo resucite, ¿no? Coja un personaje olvidado y le escriba una historia y haga algo que merezca la pena. Y en principio una historia de 4 números, era una miniserie de 4 números. Él coge, pensando, pues cae en Animal Man y empieza a escribir una historia de Animal Man de 4 números, escribe sus 4 números. Al parecer la historia gusta y le encargan que escriba más cosas. Y él se queda como, vamos a ver, yo había pensado una cosa para 4 números, pero yo no tengo planes para una historia para este personaje. ¿Qué hago con él? Para arriba que para abajo. Y escribe una de las historias más potentes que tiene por lo menos el primer tomo de este Grant Morrison, que es El Evangelio del Coyote. Estos 3 tomos estarían guionizados los 3 por Grant Morrison. Sin embargo, los dibujantes varían en el primero y en el segundo. Serían Chad Truog y Tom Grummett. Y en el tercer tomo sería Chad Truog, que se mantiene de los 2 anteriores, y Paris Cullins en el número Deus Ex Machina, que es el que ya cerraría. ¿Y cuál es la historia que escribe Morrison en este Animal Man? Bueno, pues empieza escribiendo una historia familiar de un hombre con poderes que lo está probando, aprendiendo de ello, y que tiene una cita con un amigo, da un paseo, tal, y finalmente le llaman para investigar un allanamiento en un laboratorio, el laboratorio Star. Así como un poco el personaje entra a la vida de superhéroe, ¿no? Después de probar sus poderes, de que se vea su rollo con su familia, con sus 2 niños, bueno, pues se encuentra en esta historia, en esta trama del allanamiento a los laboratorios Star, donde encuentra un engendro, una amalgama de animales, y nos llevamos un rato y Morrison pues ya le ha cortado un brazo a Animal Man, ¿vale? Esto se lo hace al protagonista a nada y menos, o sea, a pocos números del comienzo. Esto lo que indica un poco es cuál va a ser el tono de la obra alrededor de todos los números que la componen. Va a haber también una crítica social, es importante al ser Animal Man, pues obvio vamos a tener esta crítica personificada, sobre todo en un personaje que va a ser el dios blanco. No va a ser solo con la caza, ¿no? Esta crítica, sino también con las pruebas animales que se hacen en laboratorio. ¿Y quién mejor pues para hablar de todo esto pues que Animal Man? Este personaje que obtiene sus poderes a través de los animales que le rodean. Y poco a poco se va rompiendo la barrera del cómic en el momento en el que llegamos al Evangelio del Coyote. ¿Cómo será la historia para que el mismo Morrison dijera que de esta historia fijo que su carrera como guionista se iba a terminar, que estaba clavando los últimos clavos en su ataúd como guionista y que ya no iba a volver a trabajar porque lo que estaba escribiendo era una locura? Y resulta que lo que escribió pues encantó, y lo que hizo fue darle gran importancia a lo que estaba escribiendo Morrison en ese momento. Bueno, pues en este Evangelio del Coyote el personaje sufre una crisis, de hecho se hace vegetariano y tira toda la carne de la casa sin consultarlo con su familia, sin consultarlo con su mujer, y al mismo tiempo plantea algo así como imaginaros el correcamino, el coyote del correcaminos de la serie de Looney Tunes, ¿no? Pues el coyote que lo persigue, como es un personaje que sufre constantemente, que le tiran piedras, disparan, se cae, pero que el personaje vive, ¿no? Pero ¿cómo es el sufrimiento de este personaje? ¿Cómo es lo que él vive? ¿Él no sufre cuando le disparan? ¿O cuando le cae un pedrolo encima y se lo carga? ¿Cómo es todo eso? Bueno, pues hace una especie de símil Morrison y lo introduce en la historia de Animal Man como una especie de personaje, ese coyote que le quiere entregar un mensaje a Animal Man, y al mismo tiempo introduce a su vez al dibujante como parte de la historia.
Esto es un poquito a lo largo de los números siguientes, esto va a seguir avanzando, va a seguir profundizando. No es que toda la historia sea esencialmente una locura, ¿no? No es todo metáfora, romper la cuarta pared, no es todo eso. Sin perder este giro de cómic, porque no lo va a perder, no solo va a haber esto, sino que va a haber tramas donde va a aparecer el amo de los espejos, por ejemplo, un villano que mata a todo lo que toca, aparece Detective Marciano, y esto es solo en el primer tomo. A lo largo de los 2 tomos siguientes, el personaje va a pasar por una pérdida de poderes, va a formar parte de la Liga de la Justicia. Aunque esto no se va a ver especialmente en la historia, él sí que va a hacer comentarios, se va a hablar de eso, pero tampoco vamos a ver al personaje como parte de la Liga de la Justicia fundamentalmente. Va a rescatar al personaje del Dios Blanco, del tomo anterior, del primer tomo, y va a pasar además por una crisis existencial. Se va a mover mucho entre el tema de lo que es real, de quiénes somos nosotros los lectores con respecto a la historia, quién es el dibujante, quién es el guionista, cómo se toma conciencia de su existencia, porque Animal Man va a tomar conciencia de que es una persona dentro de una historia de alguna manera, va a ser incluso consciente de que ha pasado la crisis en Tierra Infinita, de que se ha movido toda la realidad en los últimos tiempos, y así poco a poco es como llegamos al tercer tomo, donde va rompiendo la historia cada vez más, se va rompiendo la trama, se va haciendo todo mucho más profundo, mucho más complicado, cada vez más apariciones del guionista en la obra, cada vez se va a ver más, hasta el momento en el que vamos a llegar al final. Morrison decide que ya lo va a tirar todo, que ya va a dar hasta el último respiro, cuando nos va a plantear qué es lo que pasa con los personajes, no solo cuando hablamos de ellos, cuando los vemos en el cómic, sino los personajes de los que ya no se habla, los personajes olvidados. Y ahí ya llega es un último tomo que es muy distinto. El último tomo en general, la coherencia es mucho más complicada, es mucho más metafórico todo, mucho más, menos un cómic de acción, porque no es un cómic de superhéroes, es un cómic que utiliza a un superhéroe para hablar de muchas otras cosas. Hoy en día Tom King, por ejemplo, está haciendo algo similar constantemente, ¿no? Con Visión, con Mr. Milagro y ahora con Strange Adventures. Está haciendo eso, ¿no? Coge a esos personajes y les da una esfera más humana, una esfera más terrenal. Pues Morrison hace lo mismo, coge a un superhéroe y le da una esfera metafórica, una esfera de preguntas existenciales, de Dios existe, de dónde estamos, de qué somos con respecto al universo, que es un personaje con respecto a la historia, y se mete mucho en todo eso, ¿no? Tom King va a lo terrenal y Morrison va a lo metafórico totalmente. En cuanto al dibujo, el dibujo es especial, no es calidad de dibujo, es muchas otras cosas. Son las expresiones, son el color, la historia tiene mucho que decir y lo hace tanto con el guión como con el dibujo. Es un dibujo que es de los 80 y pico, 90, pero no es ese dibujo, no es el dibujo que en general vemos de esa época. Tiene otro rollo, tiene un juego con las expresiones, después tiene toda esa... Cuando dibuja la amalgama de animales, ¿no? Esos animales mezclados unos con otros, como es un poco más grotesco, va en el realismo un poco, mucho de las expresiones del personaje y también de la gente que lo rodea, lo que es real, lo que no lo es, cómo hacer al personaje consciente de que es un dibujo y cómo nosotros también vemos cómo se desdibuja a lo largo de la historia. Tiene es un trabajo en conjunto bastante bueno. No sé cómo son las anotaciones de Morrison a la hora de esto para el dibujante, pero creo que se han compaginado, se han compenetrado muy bien y que se ve todo estupendo, se ve todo con una muy buena claridad. Bueno, terminando un poco, ¿recomiendo el Animal Man de Morrison? Pues es una cosa un poco particular, ¿vale? Es una cosa un poco especial. Es una edición que se ha reeditado hace poco en la biblioteca Grant Morrison.
Yo me pillé el primero de esa biblioteca y los otros dos un pelín más baratos, porque ECC lo sigue teniendo en stock en el formato antiguo y sale como 3 euritos más barato cada uno, aparte el 5% de descuento que podéis comprar normalmente. Y es un cómic que, verá, no es barato en general, porque ECC no saca material barato, baratísimo de la muerte, pero es muy buen material. Yo creo que son historias potentes, son historias buenas. Pero eso sí, no hay que perder de vista que te tiene que gustar lo que Morrison te quiere contar. No es solo una historia de superhéroes, no es Morrison peleando contra villanos, es una cosa mucho más grande de fondo. Es todo lo que rodea, es más importante que la misma historia del personaje contra los villanos, las luchas, las crisis. Es un cómic que te cuenta muchas más cosas. Es como coger un libro de geografía y que te cuente que a partir de cierta montaña para allá, pues están los confines del mundo, y donde la existencia pierde la forma, y donde la persona empieza a plantearse su vida. Imaginaros, ¿vale? Es que es como algo así. Es como si tuviera que explicar cómo es Morrison, pues una cosa así. Me gusta Morrison, me gusta lo que escribe, me gusta cómo lo hace, pero no pierdo de vista y no dejo de tener en cuenta que es un guión particular, que no es una historia de superhéroes, no es una historia de pijameo, claramente. Recomendable mucho, a mí me ha encantado. De hecho, es que no sé cómo cojones no le he hecho una reseña antes. A mí me ha gustado mucho. Desde el primer tomo hasta el último, cerraba el tomo y decía, quiero más, quiero seguir leyendo. Me tienes que dar más de esto, por favor. Y me ha enganchado, a mí me ha enganchado y quería saber lo que me seguía contando. De las obras que tiene, de las obras que han salido en la biblioteca de Grant Morrison, creo que de las que yo he leído al menos es con la que es más sencillo adaptarse a lo que va a escribir, ¿vale? Porque él es un equilibrio entre lo real y lo irreal para que vean mucho cómo juega él. Y, por ejemplo, te lees Doom Patrol y es más loca desde el principio, tiene otro rollo desde primera hora. Este como que empieza aquí en cuanto a equilibrio de locura y normalidad, ¿no? Empieza aquí y se mantiene más o menos, después va un poco más locura y pierde normalidad, pero te puedes adaptar poco a poco, ¿no? Puedes ir poquito a poco, porque desde el principio ya vas a ver un poco el rollo que tiene. Entonces, cuando llegas al segundo tomo, dices, vale, es más de lo que había en el primero, y cuando llega en el tercer tomo y rompe con todo, dices, vale, no me parece raro, porque ya desde el primero estoy viendo lo que me trataba de decir, ¿no? Además, las historias se van a intercalar mucho unas con otras, hay partes que no se van a saber hasta el final de las que leas al principio, ciertos mensajes, ciertas cosas que se van plantando que hasta el final no se van a conocer, y bueno, es importante leerse la obra en su conjunto, no leerse solo el primer tomo y dejarlo, sino leerse los 3 tomos. ¿Qué es recomendable? Yo lo recomendaría, pero sin dejar de, como digo, reitero por última vez, que no es un cómic normal de superhéroes. Por cierto, las portadas de los cómics son todas de Brian Boland y son unas portadas, como podéis ver, buenísimas, muy representativas de lo que pasa a lo largo de la historia. Así que nada más, dale like si te ha gustado, déjame un comentario en la caja de comentarios, cuéntame si tú ya te has leído el Animal Man de Morrison, si tienes pensado leértelo o te gusta algo más de este personaje, de este personaje de las otras historias que hay, Jamie Delano por ejemplo, que también lo tengo, el de New 52 también lo tengo por ahí, lo leeré y lo reseñaré. ¿Y tú y a ti qué te parece Morrison lo que escribe? ¿Qué te parece lo que ha hecho aquí si lo has leído? Suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo.